La teoría austríaca del ciclo comercial de Ludwig von Mises. Hoy en día es habitual en economía hablar de la teoría austríaca del ciclo comercial. Esta descripción es extremadamente halagadora para nosotros, los economistas austriacos, y apreciamos mucho el honor que se nos ha otorgado. Sin embargo, como todas las demás contribuciones científicas, la teoría moderna de las crisis económicas no es obra de una sola nación. Al igual que con los otros elementos de nuestro conocimiento económico actual, este enfoque es el resultado de la colaboración mutua de los economistas de todos los países. La explicación monetaria del ciclo comercial no es del todo nueva. La Escuela Inglesa de la Moneda ya ha intentado explicar el auge por la extensión del crédito resultante de la emisión de billetes sin respaldo metálico. Sin embargo, esta escuela no veía que las cuentas bancarias que se podían utilizar en cualquier momento mediante cheques, es decir, las cuentas corrientes, desempeñaran exactamente el mismo papel en la extensión del crédito que los billetes de banco. En consecuencia, la expansión del crédito puede resultar no solo de la emisión excesiva de billetes, sino también de la apertura de cuentas corrientes excesivas. Debido a que malinterpretó esta verdad, la escuela monetaria creyó que bastaría, para evitar la recurrencia de crisis económicas, promulgar una legislación que restringiera la emisión de billetes sin respaldo metálico, dejando sin regular la expansión del crédito por medio de cuentas corrientes. La ley bancaria de Peel de 1844 y leyes similares en otros países no lograron el efecto previsto. A partir de esto, se concluyó erróneamente que el intento de la escuela inglesa de explicar el ciclo comercial en términos monetarios había sido refutado por los hechos. El segundo defecto de la escuela monetaria es que su análisis del mecanismo de expansión del crédito y la crisis resultante se limitó al caso en el que el crédito se expande en un solo país, mientras que la política bancaria de todos los demás sigue siendo conservadora. La reacción que se produce en este caso es el resultado de los efectos del comercio exterior. La subida interna de los precios incentiva las importaciones y paraliza las exportaciones. El dinero metálico se drena a países extranjeros. Como resultado, los bancos se enfrentan a una mayor demanda de reembolso de los instrumentos que han puesto en circulación, como notas sin respaldo y cuentas corrientes, hasta el momento en que se dan cuenta de que tienen que restringir el crédito. En última instancia, la salida de especies controla el aumento de los precios. La Escuela de Divisas analizó solo este caso en particular. No consideró la expansión del crédito a escala internacional por todos los países capitalistas simultáneamente. En la segunda mitad del siglo XIX, esta teoría del ciclo comercial cayó en descrédito, y la noción de que el ciclo comercial no tenía nada que ver con el dinero y el crédito ganó aceptación. El intento de Wicksell 1898 de rehabilitar la escuela de moneda duró poco. Los fundadores de la Escuela Austriaca de Economía, Karl Menger, von Baberg y Wieser, no estaban interesados en el problema del ciclo comercial. El análisis de este problema iba a ser tarea de la segunda generación de economistas austriacos. Al emitir medios fiduciarios, con lo que me refiero a billetes sin respaldo de oro, o cuentas corrientes que no están completamente respaldadas por reservas de oro, los bancos están en condiciones de ampliar considerablemente el crédito. La creación de estos medios fiduciarios adicionales les permite extender el crédito mucho más allá del límite, establecido por sus propios activos y por los fondos que les confían sus clientes. En este caso, intervienen en el mercado como proveedores de crédito adicional creado por ellos mismos y, por lo tanto, producen una reducción de la tasa de interés, que cae por debajo del nivel en el que habría estado sin su intervención. La reducción de la tasa de interés estimula la actividad económica. Los proyectos que no se habrían considerado rentables si el tipo de interés no hubiera estado influenciado por las manipulaciones de los bancos y que, por lo tanto, no se habrían emprendido, sin embargo, se consideran rentables y pueden iniciarse. El estado más activo de los negocios conduce a una mayor demanda de producción y al aumento de los salarios del trabajo, y el aumento de los salarios conduce a su vez a un aumento de los precios de los bienes de consumo. Si los bancos se abstuvieran de ampliar el crédito y se limitaran a lo que ya habían hecho, el auge se detendría rápidamente. Pero los bancos no se desvían de su curso de acción.
Continúan expandiendo el crédito a una escala cada vez mayor, y los precios y los salarios, en consecuencia, continúan aumentando. Sin embargo, el movimiento descendente no podía continuar indefinidamente. Los medios materiales de producción y la mano de obra disponible no han aumentado. Todo lo que ha aumentado es la cantidad de medios fiduciarios que pueden desempeñar el mismo papel que el dinero en la circulación de bienes. Los medios de producción y el trabajo, que se han desviado a las nuevas empresas, han tenido que ser retirados de otras empresas. La sociedad no es lo suficientemente rica como para permitir la creación de nuevas empresas sin quitar nada a otras empresas. Mientras continúe la expansión del crédito, esto no se notará, pero esta extensión no puede extenderse indefinidamente. Porque si se intentara evitar la repentina detención del movimiento ascendente y el colapso de los precios que resultaría, al crear más y más crédito, se produciría un aumento continuo y aún más rápido de los precios. Pero la inflación y el auge pueden continuar sin problemas solo mientras el público piense que el movimiento alcista de los precios se detendrá en el futuro cercano, tan pronto como la opinión pública se da cuenta de que no hay razón para esperar el fin de la inflación y que los precios seguirán subiendo, entra el pánico. Nadie quiere quedarse con su dinero, porque su posesión implica pérdidas cada vez mayores de un día para otro. Todos se apresuran a cambiar dinero por bienes. La gente compra cosas para las que no tienen un uso considerable sin siquiera considerar el precio, solo para deshacerse del dinero. Tal es el fenómeno que se produjo en Alemania y en otros países que siguieron una política de inflación prolongada y que se conoció como la huida hacia los valores reales. Los precios de las materias primas aumentan enormemente, al igual que los tipos de cambio, mientras que el precio del dinero interno cae casi a cero. El valor de la moneda se derrumba, como fue el caso de Alemania en 1923. Si, por el contrario, los bancos deciden detener la expansión del crédito a tiempo para evitar el colapso de la moneda, y si se produce una pausa en el auge, se verá rápidamente que la falsa impresión de rentabilidad creada por la expansión del crédito ha llevado a inversiones injustificadas. Muchas empresas o emprendimientos comerciales que se habían iniciado gracias a la reducción artificial de la tasa de interés y que se habían mantenido gracias al aumento igualmente artificial de los precios, ya no parecen rentables. Algunas empresas redujeron su escala de operaciones, otros cierran o fracasan. Los precios colapsan. Las crisis y la depresión siguen al auge. La crisis y el actual periodo de depresión son la culminación del periodo de inversión injustificada provocado por la extensión del crédito. Los proyectos, que deben su existencia al hecho de que una vez parecieron rentables en las condiciones artificiales creadas en el mercado por la expansión del crédito y el aumento de precios que resultó de ello, han dejado de ser rentables. El capital invertido en estas empresas se pierde en la medida en que se bloquea. La economía debe adaptarse a estas pérdidas y a la situación que provocan. En este caso, lo que se debe hacer, en primer lugar, es reducir el consumo y, mediante la economía, construir nuevos fondos de capital para que el aparato productivo se ajuste a las necesidades reales y no a las artificiales que nunca podrían manifestarse y considerarse reales, excepto como consecuencia del falso cálculo de la rentabilidad basado en la extensión del crédito. El auge artificial había sido provocado por la extensión del crédito y la reducción de la tasa de interés como consecuencia de la intervención de los bancos. Durante el periodo de extensión del crédito, es cierto que los bancos aumentaron progresivamente la tasa de interés. Desde un punto de vista puramente aritmético, termina más alto de lo que estaba al comienzo del auge. Sin embargo, este aumento de la tasa de interés es insuficiente para restablecer el equilibrio en el mercado y detener el auge insalubre. Porque en un mercado en el que los precios suben continuamente, el interés bruto debe incluir, además del interés sobre el capital en sentido estricto, es decir, el tipo de interés neto, otro elemento más que representa una compensación por el aumento de los precios que se produce durante el periodo del préstamo. Si los precios aumentan de manera continua y si el prestatario, como resultado, obtiene un beneficio complementario de la venta de la mercancía que compró con el dinero prestado, estará dispuesto a pagar una tasa de interés más alta de lo que habría pagado en un periodo de precios estables. El capitalista, por el contrario, no estará dispuesto a prestar en estas condiciones a menos que el interés incluya una compensación por las pérdidas que la disminución del poder adquisitivo del dinero implica para los acreedores.
Si los bancos no tienen en cuenta estas condiciones al fijar el tipo de interés bruto que exigen, debe considerarse que su tipo se mantiene artificialmente en un nivel demasiado bajo, incluso si, desde un punto de vista puramente aritmético, parece mucho más alto que el que prevalecía en condiciones normales. Por lo tanto, en Alemania, una tasa de interés de varios cientos por ciento podría considerarse demasiado baja en el otoño de 1923 debido a la depreciación acelerada del marco. Una vez que se produce la inversión del ciclo comercial tras el cambio de la política bancaria, se hace muy difícil obtener préstamos debido a la restricción general del crédito. En consecuencia, la tasa de interés aumenta muy rápidamente como resultado de un pánico repentino. Ahora caerá de nuevo. Es un fenómeno bien conocido, de hecho, que en un periodo de depresiones, una tasa de interés muy baja, considerada desde el punto de vista aritmético, no logra estimular la actividad económica. Las reservas de efectivo de los individuos y de los bancos crecen, los fondos líquidos se acumulan, pero la depresión continúa. En la actual crisis de 1936, la acumulación de estas reservas de oro inactivas ha adquirido, por una razón particular, proporciones desmesuradas. Como es natural, los capitalistas desean evitar el riesgo de pérdidas por las devaluaciones contempladas por varios gobiernos, dado que los considerables riesgos monetarios que conlleva la posesión de bonos u otros valores que devengan intereses no se compensan con un aumento correspondiente de la tasa de interés. Los capitalistas prefieren mantener sus fondos, de una forma que les permita en tal caso, proteger su dinero de las pérdidas inherentes a una eventual devaluación mediante una conversión rápida a una moneda que no se vea amenazada de inmediato por la perspectiva de una devaluación. Esta es la razón muy simple por la que los capitalistas de hoy son reacios a vincularse a través de inversiones permanentes a una moneda en particular. Es por eso que permiten que sus cuentas bancarias crezcan a pesar de que solo devuelven muy pocos intereses, y acumulan oro, que no solo no paga intereses, sino que también implica gastos de almacenamiento. Otro factor que contribuye a prolongar el actual periodo de depresión es la rigidez de los salarios. Los salarios aumentan en periodos de expansión. En periodos de contracción, deberían caer, no solo en términos monetarios, sino también en términos reales. Al impedir con éxito la reducción de los salarios durante un periodo de depresión, la política de los sindicatos convierte el desempleo en un fenómeno masivo y persistente. Además, esta política pospone la recuperación indefinidamente. Una situación normal no puede volver hasta que los precios y los salarios se adapten a la cantidad de dinero en circulación. La opinión pública tiene toda la razón al ver el fin del boom y de la crisis como consecuencia de la política de los bancos. Los bancos, sin duda, podrían haber retrasado los desarrollos desfavorables por algún tiempo más. Podrían haber continuado su política de expansión crediticia por un tiempo. Pero, como ya hemos visto, no podrían haber persistido en él indefinidamente sin arriesgarse al colapso completo del sistema monetario. El auge provocado por la política de concesión de crédito del banco debe necesariamente terminar tarde o temprano, a menos que estén dispuestos a dejar que su política destruya por completo el sistema monetario y crediticio. Los propios bancos deben interrumpirlo antes de que ocurra la catástrofe. Cuanto más largo sea el periodo de expansión del crédito y más se demoren los bancos en cambiar su política, peores serán las consecuencias de las malas inversiones y de la especulación desmesurada que caracteriza el auge. Y como resultado, cuanto más largo sea el periodo de depresión y más incierta sea la fecha de recuperación y regreso a la actividad económica normal. A menudo se ha sugerido estimular la actividad económica y cebar la bomba recurriendo a una nueva extensión de crédito que permita poner fin a la depresión y lograr una recuperación, o al menos un retorno a las condiciones normales. Sin embargo, los defensores de este método olvidan que, aunque pueda superar las dificultades del momento, sin duda producirá una situación peor en un futuro no muy lejano. Finalmente, será necesario comprender que los intentos de reducir artificialmente la tasa de interés que surge en el mercado, a través de una expansión del crédito, solo pueden producir resultados temporales, y que la recuperación inicial será seguida por una disminución más profunda que se manifestará como un estancamiento completo de la actividad comercial e industrial. La economía no podrá desarrollarse armoniosa y suavemente a menos que se renuncie de una vez por todas a todas las medidas artificiales que interfieren con el nivel de precios, salarios y tasas de interés determinadas por el libre juego de las fuerzas económicas.
No es tarea de los bancos remediar las consecuencias de la escasez de capital o los efectos de una política económica errónea mediante la extensión del crédito. Es ciertamente lamentable que el retorno a una situación económica normal hoy se retrase por la perniciosa política de encadenar el comercio, por los armamentos y por el temor demasiado justificado a la guerra, sin mencionar la rigidez de los salarios. Pero la situación no se corregirá con medidas bancarias y expansión del crédito. En las páginas anteriores, he dado solo un breve y necesariamente insuficiente bosquejo de la teoría monetaria de las crisis económicas. Lamentablemente, es imposible para mí, dentro de los límites establecidos por este artículo, entrar en más detalles. Aquellos que estén interesados en el tema podrán encontrar más en las diversas publicaciones que he mencionado.